arriba, sí. Sí, aquí dice que sí, ha iniciado la grabación. Sí. Listo, perfecto. Y ahora sí. Recemos la oración. Ok. ¿Empiezo yo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Muy bien. Sigamos adelante entonces, ¿no? Ya nos vamos acercando de alguna manera al fin. Es importante, bueno, lo que el Papa nos ha dicho y lo que les decía, ¿no? Que me parece que todo esto es muy bonito, que estemos dedicados con tanta paciencia, pues, y con tanto cariño, tanta constancia, a penetrar profundamente a través del corazón y de la cabeza y de la autoridad del Santo Padre, San Juan Pablo II, en la Santa Misa y en la práctica del cultivo, pues, del precepto del decálogo, de la misa semanal y la misa, pues, entre semana. O sea que es muy bonito todo esto y realmente nos enriquece notablemente y dejaremos de ser frívolos a veces o superficial ligeros en la paridad de la Eucaristía, ¿no? Pues, da mucha alegría esto. Esto es nueva evangelización, esto es iglesia, esto es camino de santidad, ¿no? Todo lo que hacemos. Es muy bonito esto y muy bueno. Y me gusta encomiarlo porque pues sé que vale la pena y a veces podríamos no valorar lo que Dios ha querido hacer con nosotros en ese sentido, ¿no? Que es muy bello. Ok, Mema, lee si quieres. Listo. Vamos en el numeral 59, la observancia del sábado. Este aspecto festivo del domingo cristiano pone de relieve, de modo especial, la dimensión de la observancia del sábado veterotestamentario. En el día del Señor, que el Antiguo Testamento vincula a la creación y del Éxodo, el cristiano está llamado a anunciar la nueva creación y la nueva alianza realizadas en el misterio pascual de Cristo. La celebración de la creación, lejos de ser anulada, es profundizada en una visión cristocéntrica, o sea, a la luz del designio divino de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A su vez, se da pleno sentido también al memorial de la liberación llevada a cabo en el Éxodo, que se convierte en memorial de la redención universal realizada por Cristo muerto y resucitado. El domingo, pues, más que una sustitución del sábado, es su realización perfecta y en cierto modo su expansión y su expresión más plena, en el camino de la historia de la salvación que tiene su culmen en Cristo. Sí, el Papa insiste en algo que es muy valioso, ¿no? Toda la relación tan profunda y tan verdadera del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿no? O sea que San Agustín decía que en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo Testamento y que en el Nuevo Testamento está patente el Antiguo Testamento. Muchas de las realidades que se dan en el Antiguo Testamento tienen una entidad propia, personal, digamos, válida para su época. Es la revelación de la importancia del sábado, que conmemoraba también la salida, el paso de la Pascua, ¿no? De Israel, ¿no? Una entidad impresionante a la que los judíos le dieron una trascendencia enorme
casi que exagerada, diríamos, del valor del sábado, pena de muerte que no lo viviera, etcétera, ¿no? O sea, tiene ese sentido directo, inmediato, de preparación de la obra de la redención que se está anunciando de alguna manera, porque precisamente esa celebración del sábado está hecha en función de la redención anunciada por Abraham, a Moisés. Bien, y entonces el Nuevo Testamento y la Alianza lo que hace es cumplir aquello que esperaban los hebreos, cumplirlo cabalmente y perfeccionarlo, ¿no? Por tanto, mirado desde el Nuevo Testamento, el sábado es como un tipo del domingo, pero desde el Nuevo Testamento es la culminación del domingo, la planificación del domingo, esa es plena, esa revelación de la obra redentora de Cristo que se esperaba y que se hace precisamente a través de la Eucaristía. ¿Seguimos? Sí. En esta perspectiva, la teología bíblica del Shabbat, sin perjudicar el carácter cristiano del domingo, puede ser recuperada plenamente. Esta nos lleva siempre de nuevo y con renovado asombro al misterioso inicio en el cual la eterna palabra de Dios, con libre decisión de amor, hizo el mundo de la nada. Sello de la obra creadora fue la bendición y la consagración del día en el que Dios cesó de toda la obra creadora que Dios había hecho. De este día del descanso de Dios toma sentido el tiempo, asumiendo en la sucesión de las semanas no solo un ritmo cronológico, sino, por así decir, una dimensión teológica. En efecto, el continuo retorno del Shabbat aparta el tiempo del riesgo de encerrarse en sí mismo para que quede abierto al horizonte de lo eterno, mediante la acogida de Dios y de su kairoi, es decir, de los tiempos de su gracia y de sus intervenciones salvíficas. Sí, es importante el tema del tiempo, porque en él nos movemos los seres humanos que somos corpóreos. Hay dos dimensiones, el tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo lo santificamos a través de la liturgia. El tiempo lo santificamos precisamente cuando la liturgia nos recorre a lo largo del año toda la historia de la vida de Jesucristo, ¿no? Nos habla de cómo el tiempo de Cristo es el tiempo de la redención, es el tiempo nuestro, es el tiempo en el cual de alguna manera repasamos la creación, como el Papa menciona aquí, y aunque no lo explícitamente, cuando terminó la creación, dijo, vio Dios que era bueno todo lo que había hecho, ¿no? O sea que en ese tiempo en que el Señor crea la creación, en esos 7 días, ¿no? Hablando, creando el tiempo, al mismo tiempo que va creando las cosas, está creando el tiempo el Señor para hacerlo en esa forma temporal. Primero esto, segundo esto, tercero esto, etcétera, hasta que viene el hombre, ¿no? Por tanto, también el valor del sábado, que era el Papa, que no se pierda, como inicio de lo que es el domingo, y el valor del tiempo, ¿no? El aprovechamiento del tiempo, el ofrecer las cosas que hacemos en el tiempo, el tener un horario en las cosas, el cumplir el horario, todo lo que se refiere al buen uso del tiempo, ¿no? Al planificar las cosas de acuerdo al tiempo que tenemos, etcétera, de darle sentido al tiempo, ¿no? Es importante todo eso en ese terreno, me parece que es importante eso, ¿no? De cómo aprovechar el tiempo y bueno, se suele decir que el tiempo es oro, dicen algunos, cristianamente el tiempo es gloria, ¿no? O sea, el tiempo es gloria, por tanto, cada instante, cada minuto, cada segundo de nuestra vida tiene un valor eterno, ¿no? Tiene un valor muy grande. Es importante todo esto, ¿no? De darle valor al tiempo. Tiene valor de eternidad, ¿no?
ese texto del libro de los Proverbios, del Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, el tiempo de nacer, el tiempo de morir, de sembrar, de cosechar, etcétera, etcétera. Nos habla de eso, del aprovechamiento del tiempo, del valor del tiempo, de la sacralidad del tiempo. El tiempo es sagrado, el tiempo es gracia de Dios, el tiempo es gloria de Dios. Aprovechar el tiempo es darle gloria a Dios, tener un horario es darle gloria a Dios, el cumplir el horario es darle gloria a Dios. Todo esto me parece que el Papa un poco de alguna manera lo menciona, ¿no? No borrar el sábado, porque era un tiempo de gracia para los hebreos, se transforma el domingo, que es la plenitud de esa gracia que se anunciaba en el Sabbat. Sigamos. Del Shabbat, día séptimo bendecido y consagrado por Dios, a la vez que concluye toda la obra de la creación, se une inmediatamente a la obra del sexto día, en el cual Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esta relación más inmediata entre el día de Dios y el día del hombre no escapó a los padres en su meditación sobre el relato bíblico de la creación. A este respecto dice Ambrosio: gracias pues a Dios nuestro Señor, que hizo una obra en la que pudiera encontrar descanso. Hizo el cielo, pero no leo que allí haya descanso. Hizo las estrellas, la luna, el sol, y ni tan siquiera ahí leo que haya descanso en ellos. Leo, sin embargo, que hizo al hombre y que entonces descansó, teniendo en él uno al cual podía perdonar los pecados. El día de Dios tendrá así para siempre una relación directa con el día del hombre. Cuando el mandamiento de Dios dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo, el descanso mandado para honrar el día dedicado a él no es para el hombre una imposición pesada, sino más bien una ayuda para que se dé cuenta de su dependencia del Creador vital y liberadora, y a la vez la vocación a colaborar en su obra y acoger su gracia. Al honrar el descanso de Dios, el hombre se encuentra plenamente a sí mismo. Y así, el día del Señor se manifiesta marcado profundamente por la bendición divina y, gracias a ella, dotado, como los animales y los hombres, de una especie de fecundidad. Esta se manifiesta sobre todo en el vivificar y, en cierto modo, multiplicar el tiempo mismo, aumentando en el hombre, con el recuerdo del Dios vivo, el gozo de vivir y el deseo de promover y dar la vida. Sí, es muy interesante. Aquí menciona el Papa el descanso de Dios después de la creación del hombre, como quien dice, ahora estás tú y puedes seguir tú. O sea, ya has llegado tú, yo he creado ya todo, lo he puesto en tus manos, ahora sigues tú, ¿no? Es muy bonito esto. Dios le entrega al hombre la creación, y le confía la creación, dice, continúala, perfecciónala, llévala a su fin, que será la gloria de Dios y el bien de las almas y nuestra propia santificación, que en definitiva es el fin de toda la creación, ¿no? La gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Entonces, descansa Dios porque ya está el hombre presente. Eso es la creación. El Papa dice, el descanso del sábado, pues, llevado al domingo, ese descanso del sábado que propone el Señor es todo lo contrario. Es decir, ahora descanso yo del trabajo para que tú santifiques ese trabajo. O sea,
descanso el domingo para que tú sigas haciendo tu obra a través de ese trabajo mío. Tú lo santificas, tú lo divinizas, tú lo perfeccionas. Yo descanso para darte un espacio a ti, Señor, de que santifiques mi semana. O sea, es muy importante y por eso es tan importante la participación en la misa dominical, porque al asistir a la Santa Misa es poner todo el trabajo de la semana y las oraciones de la semana y las obras buenas de la semana y las luchas de la semana, poner en las manos llagadas de Cristo en la cruz, para que a través de esas mismas manos Cristo las presente al Padre. O sea que entonces es el día del Señor, porque es el día de la resurrección del Señor. Es el día del hombre, que es el que estamos viendo, porque dejamos en Cristo todas nuestras obras buenas, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, todo, las colocamos el domingo en la mano del Señor. O sea, yo descanso de mi trabajo. Nuestras, en una bolsa, lo que sea, y aquí tienes lo que yo he hecho a lo largo de 6 días. En este séptimo día, Señor, tómalo tú, bendícelo, santifícalo, divinízalo, dale sentido. Por eso, cuando uno falta a la misa voluntariamente, cuando no se vive el precepto dominical voluntariamente, ¿qué pasa? Que no tengo a quién entregarle mi trabajo de la semana. Y por tanto, ese trabajo, esas oraciones, esas plegarias, esos sacrificios, todo lo que hayamos hecho en la semana, se desvanecen, se pierden. O sea, es muy duro eso, ¿no? Por eso, más que el pecado mortal, diríamos, de la disciplina, ¿ah? Es la desdicha de saber que por no haber ido a misa un domingo, todo lo que hice en la semana se desvaneció completamente, porque no tuve cómo hacérselo llegar al Padre, a la gloria de Dios, ¿no? ¿Ah? Para el bien de las almas y mi propia santificación. Es una desdicha, ¿no? Claramente, Dios ha puesto esto, ¿no? O sea que Dios descansó en el hombre, en la creación, y el hombre descansa en Dios en la práctica de la misa dominical. ¿Ok? Importante ese trueque que hace el Señor con nosotros. Qué bonito. El cristiano Okay. debe recordar, pues, que si para él han decaído las manifestaciones del sábado judío, superadas por el cumplimiento dominical, son válidos los motivos de fondo que imponen la santificación del día del Señor, indicados en la solemnidad del Decálogo, pero que se han de entender a la luz de la teología y de la espiritualidad del domingo. Guardarás el día del sábado para santificarlo, como te lo ha mandado el Señor tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es el día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. La observancia del sábado aparece aquí íntimamente unida a la obra de liberación realizada por Dios para su pueblo. Sí, es una insistencia del Santo Padre en ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? La Pascua, que es la liberación del pueblo judío, que corresponde con nuestra Pascua y que corresponde con el domingo, ¿no? O sea que la Pascua que celebramos, la Pascua, tiempo pascual, corresponde a la liberación del pueblo judío, pero el domingo corresponde también a la liberación del pueblo judío, ¿no?
O sea, para los judíos, como lo indica allí, tiene una significación muy grande. O sea, el haber salido de Egipto, el haber sido liberados por Moisés y todas las obras que hizo Moisés, el pasar el Mar Rojo, después con Josué el río Jordán, etcétera, todas las maravillas que a lo largo de 40 años hizo el Señor con su pueblo, pues lógicamente está integrándose en la importancia trascendental de aquel episodio de salir de Egipto y de buscar el pueblo y de instalarse en el pueblo de Israel, se celebra el día del descanso. Por eso para ellos era tan importante, tan dramáticamente imperativo y tan cargado de castigo y de sanción profunda, que ellos durante mucho tiempo y todavía, o sea, en Israel se nota muy claramente la soledad de las calles, nadie trabaja, nadie cumple nada, o sea que uno capta claramente que todavía en el pueblo de Israel, aunque ha perdido mucho su religiosidad, siguen viviendo con mucho cuidado y mucha atención, o sea, siguen sintiendo como el estremecimiento de ellos, ¿no? Que para nosotros es lo mismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? La trascendencia que tiene y que no podemos dejar que se pierda la gran trascendencia del domingo, que no es cualquier cosa, ni es un acto disciplinar, ni es un mandamiento de la Iglesia, que lo es, pero es mucho más que eso, ¿no? O sea, es entroncar en la creación, entroncar en la redención, entroncar en la santificación, todo vinculado al día domingo, ¿no? Al sábado nuestro, que es el domingo, ¿no? Y de alguna manera, pues por eso también supongo, no sé, el Papa lo tratará el día sábado por la tarde, podemos oír la misa, etcétera. También de alguna manera es un poco también mencionar que el pueblo judío nos da una indicación de que el día domingo empiece la tarde del sábado, ¿no? Pero eso es otra cosa distinta, ya lo veremos. Pero bueno, algún comentario, algo que tengamos una especie de pausa, llevamos media hora, casi 25 minutos. ¿Algún comentario, por favor? O pregunta o inquietud. Ah, ¿alguien va a hablar? Padre, a mí esto me encanta escucharlo, porque además es una manera como de hacerle entender a la gente la importancia de asistir a la Eucaristía y de asistir a la Eucaristía no porque me toque, porque nosotros estamos viviendo algo y casualmente ha sido el tema del día de hoy en un chat que tengo con unas amigas, y es justamente ver que mucha gente asiste a muchas reuniones de comunidades de pronto, y hablando específicamente de Maús, pero no va a la Eucaristía del domingo cuando hay servicio, no se ve en la parroquia en la Eucaristía de los domingos, y uno no entiende cómo después de tú sentir tantas cosas como manifiestan haber sentido en algún momento durante todo ese caminar que han tenido, digamos que en la hermandad o en la comunidad, ¿por qué no asistir al domingo, a la Eucaristía del domingo, con el mismo gozo y con la misma alegría y en la misma tónica, digámoslo así? Entonces, a mí me ha encantado esto de continuar la obra creadora del Señor y poder entregar en sus manos todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos en la semana siguiente. Y es como una manera bonita de que la gente, pues además de entender qué ocurre en la Eucaristía, que definitivamente es un milagro, es una maravilla, eh, pues ¿por qué de pronto asistir sin que tenga, pues obvio porque es precepto, pero sin que tenga que ser una obligación y que realmente sea una alegría? Sí, sin juzgar a nadie, porque no podemos juzgar a nadie como es natural, digamos que es una actitud arrogante. O sea, la persona católica que se autoconsciente, como tú mencionas, personas que han sido tocadas por la gracia, pues en la uso, en la obra o en cualquier movimiento. Eh, Faltar a misa es una actitud muy arrogante de yo me salvo solo, déjeme que yo resuelva el asunto solo, ¿no? En Oseas hay una frase que dice, ay del solo,
que si cae no tiene quien lo levante, ¿no? El arrogante, de alguna manera, cierra la puerta del amor de Dios. Por eso, eh, tanto Santiago como algún salmo dice, odiosas a los hombres la soberbia, el orgullo, ¿no? Es falta de humildad, me parece, en cierto sentido, ¿no? Digo, no juzgo más a nadie personalmente, pero sí es eso, ¿no? El que pretende que no necesito de Dios. O sea, no ir a misa es claramente decir, no necesito de ti, Señor. El no vivir el domingo, el descanso también, y para la familia, etcétera, el descanso dominical, aprovecharlo, es una cierta forma de decir, me defiendo por mi cuenta de cosas de Dios, ¿no? Es mala cosa. La humildad es muy importante en ese sentido, el comprender, asumir que yo solo no puedo, pero yo con Dios todo lo puedo, y estando con Dios, estoy en la misa dominical, realmente estoy con Dios. Y garantizo que el Señor asume, empapa, diríamos que el Señor en la misa empapa todas nuestras obras con su sangre redentora, ¿no? Es sentir que de las manos llegadas de Cristo, al poner en sus manos nuestras obras, están como entrapadas, ¿no? En la sangre del Señor y se convierten en redención. Y el Padre, Dios, las ve en ese sentido. Ve la sangre de Cristo que barbota en nuestras obras y les da un valor enorme. Por tanto, todas nuestras obras quedan santificadas, quedan divinizadas, quedan canonizadas cuando participamos en la misa del domingo y las ponemos en las manos del Señor. Sigue si quieres. ¿O hay alguien que comenta algo? Cristo vino a realizar un nuevo éxodo, a dar la libertad a los oprimidos. Él obró muchas curaciones el día de sábado, ciertamente no para violar el día del Señor, sino para realizar su pleno significado. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Oponiéndose a la interpretación demasiado legalista de algunos contemporáneos suyos y desarrollando el auténtico sentido del sábado bíblico, Jesús, Señor del sábado, orienta la observancia de este día hacia su carácter liberador, junto con la salvaguarda de los derechos de Dios y de los derechos del hombre. Así se entiende por qué los cristianos, anunciadores de la liberación realizada por la sangre de Cristo, se sintieran autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la resurrección. En efecto, la Pascua de Cristo ha liberado al hombre de una esclavitud mucho más radical de la que pesaba sobre un pueblo oprimido, la esclavitud del pecado, que aleja al hombre de Dios, lo aleja de sí mismo y de los demás, poniendo siempre en la historia nuevas semillas de maldad y de violencia. Sí, es una nueva, diríamos, dimensión, ¿no? Y que ya el Papa menciona el carácter liberador, la liberación de Cristo, volvemos a eso, ¿no? Que nos libera el Señor del pecado, que nos libera el Señor de la carga de nuestras miserias, o sea, la participación en la Santa Misa y el vivir el día del domingo, el día dominical, de alguna manera, es liberarnos de la esclavitud del mal que hay en nosotros, ¿no? No solo como veíamos que es una manera de entregarle al Señor en sus manos llagadas nuestras obras, sino también es algo muy positivo, que es me voy liberando paulatinamente de mi egoísmo, de mi comodidad, de mi amor propio, de mis mentiras, de mi sensualidad, o sea que estoy enriqueciéndome continuamente, eh, comprendiendo que la peor esclavitud es la del pecado mortal, ¿no? Pero es tan importante como es natural estar en gracia de Dios para poder comulgar y para poder recibir al Señor, ¿no? Eso es importante también comprender ahí el por qué
pues sería grave y sacrilegio el comulgar no estando en gracia de Dios, ¿no? Porque realmente la comunión busca es eso, ¿no? Busca es vincularnos con Dios profundamente para que se obre en nosotros la liberación del mal y del pecado. En ese sentido, comprender una parte de disciplina, digamos, eclesiástica, que solo el pecado mortal, voluntariamente cometido, conscientemente cometido, con las tres características que tiene el pecado grave, o sea, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. O sea, para que haya pecado mortal tienen que darse juntos estos tres elementos, que la materia era grave, que soy consciente totalmente de lo que hago y que lo hago libremente, que lo hago con voluntariedad actual en ese momento, ¿no? Si no se configuran estos tres elementos, no hay pecado mortal y por tanto podemos comulgar siempre, aunque haya pasado tiempo sin la confesión. El tiempo que pasa entre una confesión y otra no es indicio de que ya no podemos, porque llevo 2 meses sin confesarme, ya no puedo comulgar. No, puedo comulgar. Es bueno confesarse frecuentemente porque la confesión no es solo para perdonar pecados, sino que es para dar gracia santificante y para limpiar el alma con delicadeza también de las faltas leves o pecados veniales que conviene limpiar. ¿Eh? Pero que en ese sentido aclaremos mucho, porque hay muchas personas que si llevan un tiempecito más o menos largo sin confesarse, sienten como una especie de pudor o de timidez para comulgar. Es bueno esa delicadeza de conciencia, pero comprender que los pecados veniales, la misma misa en el confiteor, perdona pecados veniales, el agua bendita, un acto de contrición, la bendición del sacerdote, muchas oraciones, perdona los pecados veniales, un acto de contrición, un acto de desagravio, perdona los pecados veniales, por tanto, vamos limpiando, ¿no? Que tengamos confianza y animemos a las personas que por cierto respeto, por lo que sea, no puede comulgar porque es mucho tiempo que no me confieso. No, si no tienes conciencia de haber cometido un pecado grave, recibe al Señor, que la comunión no es para santos, sino es para quienes estamos en la lucha para liberarnos del pecado. No somos santos, no lo merecemos, por tanto que hay cierta contaminación. La limpiamos y por eso también, lógicamente, antes de la comunión, Señor, tú eres digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para limpiarme, para sanarme, ¿no? Ok, me parece que es interesante mencionar ese tema de la relación también con la confesión y la liberación del pecado. Así es. Bueno, el día del descanso. El día del descanso. Durante algunos siglos, los cristianos han vivido el domingo solo como día del culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos. Sería pues un error ver en la legislación respetuosa del ritmo semanal una simple circunstancia histórica sin valor para la Iglesia y que ella podría abandonar. Los concilios han mantenido, incluso después de la caída del imperio, las disposiciones relativas al descanso festivo. En los países donde los cristianos son un número reducido y donde los días festivos del calendario no se corresponden con el domingo, este es siempre el día del Señor.
el día en que los fieles se reúnen para la asamblea eucarística. Esto, sin embargo, cuesta sacrificios no pequeños. Para los cristianos, no es normal que el domingo, día de fiesta y de alegría, no sea también el día de descanso, y es ciertamente difícil para ellos santificar el domingo no disponiendo de tiempo libre suficiente. Antes era porque no había ese festivo dominical durante los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? No existía un día de descanso dominical y los católicos tenían que agenciársela para que en el día de trabajo normal pues fueran a misa. Por eso el Papa menciona la liberación y la alegría que a partir de ese siglo IV se produjo, de que ya podían con tranquilidad cumplir su dominio. Nosotros nos acordamos, pero mencionamos ya cómo en el tiempo de los romanos, pues eran las persecuciones las que hacían gravosísimo el cumplimiento del domingo, ¿no? Porque al reunirse era fácil descubrirlos y los descubrían y los mataban, o sea, se jugaban la vida. No podemos vivir sin nuestro domingo, nos acordamos de esa expresión de un cristiano a un verdugo, ¿no? No podemos vivir sin la misa, aunque nos maten, asistimos. Por tanto, después, el Papa, que aquí está hablando de algo que el Papa tenía en su cabeza y en su corazón. El Papa intentó, en algún momento, alrededor de la publicación de este documento, esta carta apostólica del Papa, intentó sugerir que se suprimieran los trabajos que se realizan los domingos y que en los países, de alguna manera, suprimieran el trabajo dominical. Incluso se refirió a los partidos de fútbol, ¿no? Decía, hombre, para un futbolista, el fútbol es su trabajo. Por tanto, si los partidos son el domingo, están de alguna manera violando su descanso, etcétera, ¿no? No tuvo ningún éxito en ese sentido. En muchos sitios el éxito empezó en Medellín, recuerdo, el éxito, almacené ese éxito, conocí a los dueños iniciales, empezó que los domingos no habrían el éxito, solamente los días de la semana, respetando el trabajo de los empleados. Pero claro, el mundo ha desbordado de alguna manera y ya pues hay muchos oficios, hay muchos trabajos que, digamos, para muchísimas personas ya masivamente hay trabajo dominical. Pero aquí recordemos el heroísmo de los primeros cristianos, el heroísmo de los primeros 4 siglos cuando el mundo trabajaba, a que si toca trabajar, busquemos la manera heroicamente, desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la tarde, de sacar el rato para la misa. Y a muchos empleados en los hogares de familia, por ejemplo, donde la empleada está allí todo el tiempo, pues es obligatorio, gravemente obligatorio, el permitirle que cumpla su descanso y que pueda ir a la Santa Misa, ¿no? Es un poco, es eso, me parece lo que el Papa tiene en su cabeza en ese sentido, de que cuando las cosas se dificultan o cuando en países no católicos no existe para ellos el domingo como tal, o sea, por tanto no existe esa posibilidad del descanso, pues se las agencien lo mejor que puedan y que puedan con heroísmo el descanso y la misa dominical. Por otra parte, la relación entre el Día del Señor y el día de descanso en la sociedad civil tiene una importancia y un significado que están más allá de la perspectiva propiamente cristiana. En efecto, Es eso. la alternancia entre trabajo y descanso, propia de la naturaleza humana, es querida por Dios mismo, como se deduce del pasaje de la creación en el libro del Génesis. El descanso es una cosa sagrada.
siendo para el hombre la condición para liberarse de la serie, a veces excesivamente absorbente, de los compromisos terrenos y tomar conciencia de que todo es obra de Dios. El poder prodigioso que Dios da al hombre sobre la creación correría el peligro de hacerle olvidar que Dios es el creador, del cual depende todo. En nuestra época es mucho más urgente este reconocimiento, pues la ciencia y la técnica han extraído increíblemente el extendido. poder, ha extendido increíblemente el poder que el hombre ejerce por medio de su trabajo. Fíjense en esta frase, el descanso es una cosa sagrada. Es muy importante esta palabra del Papa. O sea, el descanso no es una comodidad, no es una vagancia, no es que tú lo que quieres, no, o sea, incluso el Papa, en ese sentido, ya en otro ámbito, decía el Papa Juan Pablo II, el que no sabe descansar es porque no sabe trabajar. O sea, por tanto, el descanso se considera también un elemento esencial del proceso de conversión del trabajo en un camino de santidad. El trabajo santifica, el Opus Dei lo menciona, santificarnos, santificar el trabajo, santificarnos a través del trabajo y santificar a los demás a través del trabajo también. O sea que es el trabajo. Pues ese santificarse a través del trabajo implica saber descansar. Implica saber descansar. En el plan de vida de los fieles de la hora se habla de un descanso breve cada día, tener un rato de descanso, cada semana tener un tiempo más largo de descanso, cada mes tener un tiempo más largo de descanso. San José María, que insistió tanto en el trabajo como quicio, a través del cual nos santificamos todos nosotros, dio muchas normas para que descansáramos, ¿no? A veces algunas largas, los numerarios tenemos cada año 20 días, semanas en que descansamos estudiando, cambiando de actividad, formándonos y teniendo actividades pues más serenas, más tranquilas, no es dedicándonos a no hacer nada, ¿no? Pero el descanso es importante, ¿no? Y por saber que las horas de sueño que sean necesarias es importante tenerlas, o sea, la sacralidad del descanso es una realidad que no es fácil imaginársela a uno ni pensar, hey, pero el Papa aquí nos pone muy en evidencia el hecho, hay que enseñar a las personas a trabajar y hay que ver también que las personas que trabajan con nosotros tengan tiempos de descanso, o sea, que podemos explotar, digamos, a un trabajador, a una persona que está con nosotros continuamente, no tiene que ver que realmente tengamos la certeza de que está descansando, de que puede descansar y que sabe descansar. ¿No? Siempre la idea de San José María no es no hacer nada, dedicarnos a otras actividades que exigen menor esfuerzo, que nos dan un poquito de variedad, etcétera, en ese sentido. Pero enfatizo pues eso, el descanso es una cosa sagrada. Me encantó esta frase, esta que dice aquí, para que el hombre tome conciencia de que todo es obra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es Exactamente. preciso, pues, Es, sí, es preciso, pues, no perder de vista que, incluso en nuestros días, el trabajo es para muchos una dura servidumbre, ya sea por las miserables condiciones en que se realiza y por los horarios que impone, especialmente en las regiones más pobres del mundo, ya sea porque subsisten en las mismas sociedades más desarrolladas económicamente demasiados casos de injusticia y de abuso del hombre por parte del hombre mismo. Cuando la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha legislado sobre el descanso dominical, ha considerado sobre todo el trabajo de los siervos y de los obreros, no porque fuera un trabajo menos digno respecto a las exigencias espirituales de la práctica dominical,
sino porque era el más necesitado de una legislación que lo hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el día del Señor. A este respecto, eh, su predecesor, el Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, presentaba el descanso festivo como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. Aquí no hay comentarios, pues es muy bueno esto que estamos leyendo, pero pues no, me parece que sigamos sin comentarios, ¿no? Porque es muy claro, muy limpio lo que está diciendo el Papa y muy útil para todos nosotros, ¿no? Me parece que es importante y todos tendríamos que revisar un poquitico, tanto en lo personal como en lo laboral, etcétera, cómo cumplimos esto de permitir que las personas que trabajan con nosotros tengan ese descanso. Sigue, por favor. Rige aún en nuestro contexto histórico la obligación de empeñarse para que todos puedan disfrutar de la libertad, del descanso y la distensión que son necesarios a la dignidad de los hombres, con las correspondientes exigencias religiosas, familiares, culturales e interpersonales, que difícilmente pueden ser satisfechas si no es salvaguardado por lo menos un día de descanso semanal en el que gozar juntos de la posibilidad de descansar y de hacer fiesta. Obviamente este derecho del trabajador al descanso presupone su derecho al trabajo y mientras reflexionamos sobre esta problemática relativa a la concepción cristiana del domingo, recordamos con profunda solidaridad el malestar de tantos hombres y mujeres que por falta de trabajo se ven obligados en los días laborales a la inactividad. Sí. O sea, ya el Papa se sale un poquitico, pues, de lo propiamente litúrgico, etcétera, para entrar en un tema que es importantísimo, pues, por lo que está tratando, ¿no? Eso, o sea, si a la Iglesia le preocupa de hablarnos y de traer a nuestra memoria del descanso, creo que también hay un tema de justicia social, ¿no? De justicia social y de deseo, ¿no? Ahora encomendemos pues toda la reforma laboral que se está tramitando, si sale o no sale, pues no lo sé. O sea, ojalá en eso no prevalezca la política y las ideologías, sino el verdadero deseo de que haya una política laboral que favorezca al máximo a la mayoría de la población que tengan un trabajo pues oportuno, ¿no? Y de acuerdo a las capacidades de cada uno. Es un tema de justicia social importantísimo. Podemos encomendar a Dios, porque es importante que encomendemos mucho al país, encomendemos mucho a los gobernantes, a los legisladores. No podemos pararnos en que me molesta esta ideología o este pensamiento, o que me da rabia esta manera de pensar de alguna directiva del país o lo que sea. No, tenemos el deber de rogar a Dios que todo el bien que se pueda hacer a través de los gobernantes ejecutivos y legislativos y judiciales se pueda hacer. Nos encomendemos mucho que cada uno piense lo que le parezca, lógicamente, que todos puedan discutir y hablar, porque en el fondo prevalezca la sensatez, ¿no? Y que realmente que la reforma en los puntos en que pueden ser positivos para dar más trabajo, pues se salve, ¿no? Y no se hunda. Y que las cosas que pueden no ser buenas, pues no se las quiten. Pero que sí recemos mucho, ¿no? Porque es un momento importante en la época que estamos viviendo y pues tenemos ideologías distintas o lo que sea, pero de alguna manera lo que importa es que el país pueda caminar por senderos de justicia, ¿no? Y en el campo del trabajo la gran justicia es que toda la población en edad laborable pueda trabajar, ¿no? Esa parte recemos mucho por eso, porque es muy duro y quienes han tenido ese problema de no tener trabajo y de buscar trabajo por semanas y por meses o por años saben el sufrimiento que eso causa y las dificultades después para la alimentación de los hijos, etcétera, ¿no? O sea, recemos por esa intención, por favor. En este momento que está haciendo la reforma laboral, en este momento están discutiendo en el Congreso, etcétera, pidámosle a Dios que la sensatez prevalezca
y que lo que salga, pero que sea en beneficio pues de la mayoría, una gran mayoría, especialmente los que están en los trabajos informales, que son más del 50% de los que trabajan en Colombia son informales, ¿no? Y por tanto, encomendemos esto, por favor. ¿Ok? Bueno, dejemos ahí entonces, pues ya que llegó la hora. Entonces, ¿algún comentario sobre el domingo, sobre el sábado, lo que hemos oído? ¿Alguna idea, alguna cosita? Voy a decir como dice Lina, ¿Qué dice Lina? que voy a decir como dice Lina, siempre que nadie habla, están tímidas, padre. No saben el valor de la palabra de ustedes. Están tímidas. Padre, yo le hago una pregunta. Esto con referencia al domingo, ¿verdad? Pero cuando uno asiste a la misa todos los días, eso también se tiene en cuenta como descanso y como entregar todo lo que hacemos en el día. O sea, Sí, tiene sí, la misma connotación del domingo. sí, sí, por supuesto. O sea que digamos, cada misa en sí misma es un domingo, claramente, ¿no? Tiene todo el valor de un domingo, tiene todo el valor de la redención lograda por Cristo, etcétera. O sea, hojuelas, ¿no? Pues es la plenitud de la perfección, es la máxima expresión de la vinculación con todo lo que la creación, la redención, la santificación, etcétera. Sí, tiene el mismo valor, o sea, es hacerlo ya siempre, ¿no? En un sentido de plenitud absoluta, ¿no? Un valor muy grande, o sea, vale la pena fomentar la misa diaria en lo posible, ¿no? Claramente, ¿no? Digamos que el domingo es lo mínimo, ¿no? Lo grandioso que es lo mínimo que podíamos hacer, ¿no? Y pues, Iglesia no ha querido, sino, pues lógicamente, digamos que el trabajo, porque la misa es trabajo también, ¿no? Aparte la misa, José María decía, la misa es trabajo de Dios. También estamos trabajando. La misa es un trabajo maravilloso que Dios hace para que descanse el hombre, ¿no? Por tanto, cada domingo, pues es una obra maravillosa de Dios, que realiza Dios con nosotros y por nosotros cuando participamos en la misa. Algo más. Bueno, entonces terminamos, señoras. Terminemos, padre. Estamos cerca del fin de este tema. Quisiera que si alguno tiene sugerencias de qué temas podríamos tratar, hemos hablado ya de algunos, etcétera. Lina lanzó un poco, y yo sé por qué, pues esa idea de trabajar otro documento del Papa Juan Pablo II sobre el sentido del dolor. Ese es mucho más corto, mucho más breve, muy hermoso, que Salvifici Doloris, ¿no? Si no hay otra idea, podríamos hacerlo, ¿no? Porque también hay tanto Uy, sufrimiento. ¿Ah? ¿Qué ibas a decir? que sí, que a mí sí me parece una magnífica idea ese tema. Ok. Sí, yo creo que el próximo martes es posible que terminemos este documento, depende de cómo nos rinda, pero ya estamos en la penúltima o en la última clase, el próximo martes, ¿no? Entonces podríamos continuar. Si hay otras ideas sobre lo que seguir pensando, pero sigamos, que a mí me alegra mucho y estos Que está, martes y estos sábados. seguir como con documentos de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, me parece a mí una maravilla. Todo lo que escribió le llega a uno al fondo del alma. Sí, sí. Era un santo muy santo, o sea, No, claramente, y Dios lo utilizó muchísimo, ¿no? Para hacer muchísimo bien. Ok, si no gracias, hay padre. más, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Venga. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra De muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Y a las que sean hinchas del fútbol, a las que les guste el fútbol, felicitaciones por el triunfo de Colombia sobre Alemania. ¡Yay! Sí, señor. ¿Qué Muy tal? bien. Los buenos goles. Histórico. Ok. Felicidades. Gracias, Buena padre. tarde. Gracias. Igualmente, Muchas gracias, padre. Feliz Padre. noche. Bendiciones. Gracias. Gracias a todas por estar aquí. Feliz tarde. Qué Bueno, delicia estar aquí con todos y así, con usted especialmente, padre. feliz de retomar mis clases, Padre. Qué bendición. Bienvenida, Eva Gómez. Gracias, Padre, gracias. Feliz. Sí, Señor. Ujú.